Buen día, bienvenidas, bienvenidos a su canal de SANEN, Centro de Investigación en Psiconeurobiología. Hace poco, hace una semana, hicimos un video donde abordamos las generalidades del colon y un poco del sistema digestivo en general. Entonces, Ángel vio este video e hizo un comentario al respecto de que él tiene un síntoma recurrente de apendicitis, ¿no? Y comenta que él lo asocia, dice, bueno, para mí la función del ciego, dice él, es absorber agua, hecho de todo, dice, él conoce varias terapias, eh, me pregunta, ¿qué puedo hacer, no? ¿De qué manera me puedes ayudar? Y me sugiere, entre otras cosas, que si puedo hacer un video, y dijimos, va, vamos a hacer un video. Aquí hoy decidimos con mi amigo Alfredo hacer un video sobre apendicitis, o la apéndice en general. Recordemos que para entender por qué un órgano tiene un conflicto o entra en una disfunción o una hiperfunción, tenemos que entender primero cuál es la función del órgano. Entonces, las funciones del apéndice se tiene una más arcaica que casi ya no se reconoce tanto, que es la asociada a los herbívoros, ¿no? El apéndice en los herbívoros permite una producción excesiva de bacterias y de células digestivas, ¿no? Células que absorben y que permiten el terminar la digestión y alcanzar a desbaratar y absorber y hacer el bolo alimenticio de alimentos muy duros como cortezas, como pastos muy secos. Entonces, gracias a los apéndices, los herbívoros lo pueden digerir. Entonces, está hecho para digerir cosas muy duras. El otro aspecto, que es el que se empieza a reconocer como que todavía está ahí latente, funcional, que es un reservorio, se dice, de bacterias buenas. Ves que hay una como diferenciación extraña de la medicina oficial entre bacterias malas y bacterias buenas. Recordemos que desde la perspectiva de la visión integral del cuerpo, los microorganismos actúan en la fase de restauración, en la fase de reparación. Y que si son excesivas o es muy fuerte el síntoma o la respuesta orgánica, no es porque las bacterias sean malas, sino porque están actuando en función de qué tan intenso fue el conflicto, como lo explica el doctor Hammer en la segunda ley biológica. Por ahí tenemos un video que habla de eso. Y si lo quieren por ahí lo dejamos en la descripción del video. Entonces, se reconocen estas dos funciones. El reservorio de bacterias se supone que es como cuando tú comes algo que destruye tu flora intestinal. Se dice que cuando tienes enfermedades como el cólera, ¿no? La disentería, estas enfermedades que te devastan y que te dejan básicamente sin flora y sin fauna intestinal. Y entonces el apéndice empieza a producir y a multiplicar estas bacterias buenas, ¿no? Que permiten repoblar el intestino. Si lo traducimos desde la perspectiva de la nueva medicina o lo que nos ofrece la visión integral de la psiconeurobiología, tendremos que preguntarnos desde qué parte del cerebro se observa el conflicto. El apéndice pertenece al endodermo, por lo tanto el conflicto se observa desde el tronco encefálico, la parte más arcaica, instintiva, la que está enfocada solo en atrapar o en expulsar un bocado. En fase activa de conflicto, tiene un exceso de función. Los endodermos multiplican la función. Cuando es muy intenso el conflicto, incluso puede haber un tipo de cáncer, ¿no? Que es como una coliflor, que es cuando crece muy intenso el conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Si lo vemos a nivel social. Recordemos, lo vimos en el video sobre el colon, que todo lo que tiene que ver con el alimento tiene que ver con lo más íntimo del ser humano, porque evolutivamente el alimento es lo que permitió el salto cuántico del humano. El poder transmutar los alimentos permitió la construcción de todo este cerebro orientado a la cultura, orientado a la comunicación y a la conexión con otros, con otras. Entonces la alimentación es el centro, la hoguera, el hogar, es el centro de todo vínculo, de toda relación. Tener un conflicto en el apéndice es que ese círculo más íntimo te obliga a tragar o sientes que te obliga a tragar algo indigerible, pero que no tienes otro remedio que comerlo. Algo que es tan destructivo
que destruye tu flora y que tu apéndice tiene que responder. Cuando hay apendicitis, como en este caso, de lo que nos comenta Ángel, que es recurrente, implica que hay un conflicto latente que se activa y se desactiva, ¿no? En parte por las terapias que él conoce se está tratando, pero el conflicto constantemente su cerebro lo está percibiendo y está activando esta señal donde el apéndice empieza a producir en exceso, ¿no?, este tipo de microorganismos que permiten la absorción, sobre todo en el ciego, y que luego entra en vagotonía o en reparación, y el exceso, la inflamación que se ve, se empieza a necrosar. Empieza a haber ya no solamente una hiperfunción, que es la inflamación, sino la necrosis de ese exceso, que es cuando hay dolor. Porque hay una presencia de lo que llamamos una infección. ¿Qué podemos hacer? Eso es como entender las generalidades un tanto fisiológicas, pero recuerden que aquí hacemos lo que se llama, o este programa donde abordamos estos temas, le llamamos fisiología consciente. Tenemos un video que igual también dejamos en la descripción, que le llamamos así. Un poco para explicar por qué esta lógica. ¿Qué es esto? Un lenguaje. ¿Qué observa mi cerebro? ¿Qué observa la parte de mi cerebro que regula el apéndice como para actuar de esta manera? ¿Dónde está? ¿Qué puedo hacer?, me pregunta Ángel. Regularmente son situaciones que pueden ser palabras, que pueden ser dichos, que pueden ser modos, que pueden ser miradas, que casi siempre están ancladas en expectativas. Lo que yo he visto, que lo abordo en consulta con las personas que suelen tener este conflicto, es que son personas que tienen muchas expectativas porque están educadas en esta estructura de la llamada familia. La familia te genera expectativas. Te dice, se supone que el papá debe hacer esto y la mamá debe hacer esto y el hermano mayor esto. Cosas que casi regularmente no se cumplen porque económicamente la familia tiene otro sentido, tiene otra función, la de regular otro tipo de relaciones. No el que te la lleves bien con las otras y los otros. Entonces, toda esta carga emocional que hemos visto mucho en el tema de maternidad biológica, todas estas carencias, vamos, en la etapa del desarrollo biológico primario, que tiene que ver mucho con el alimento y con la memoria. También lo comentamos en el video sobre el colon, ¿no? De cómo lo primero que hacemos es alimentarnos. Y la madre, la continuidad del cordón umbilical, de la leche, luego se convierte en el alimento de la tierra. Esa es la continuidad, es una memoria continua de esto. Entonces muchas veces tenemos expectativas de que personas, sobre todo ya que somos un poco más grandes, adultos, de que personas que nos dicen que deberían darnos ciertas cosas, no nos las den. O al contrario, esperamos que observen o que actúen distinto, ¿no? Pero regularmente esto es por nuestras expectativas. Digo, no es que cuando fuimos bebés no tuviéramos esas necesidades, pero ya no lo somos. Ya no lo somos, ya no somos. Ser mamá o el necesitar una mamá está asociado a la primera etapa de la vida cuando necesitas que te den de mamar, biológicamente entre los 0 y los 7 años más o menos. Pues ya de adultos no, solo tenemos esa expectativa. Entonces hay que observar y desde dónde observamos estos vínculos que nos laceran tanto, que nuestro cerebro magnifica su palabra, magnifica su tono de voz, ¿no? Magnifica su gesto y hace que todo lo que vamos comiendo de esa relación íntima se convierta en aquello indigerible, duro, ¿no? Que quiero sacar y no puedo porque yo le quiero decir y no me acepta lo que yo le digo, ¿no? Y me tengo que tragar eso yo, o eso que me destruye cada vez. Y a veces de situaciones extremas, ¿no? Ángel, te recuerdo que estuviste en el programa que hicimos en el canal de la Asociación Mundial de Biomagnetismo, donde hablamos de hacer una consulta. Te invito, si quieres, búscame, por ahí te escribí en nuestro teléfono celular, mándanos un WhatsApp, y si te late, hacemos una consulta en vivo. ¿Qué te parece? La programamos, la anunciamos, para que más personas vean cómo funciona esto, ¿no? Creo que podría ser interesante y un proceso de aprendizaje. Y vemos cómo detrás de esto muchas veces hay vínculos transgeneracionales. O sea, es tan intenso
No porque la ves como mamá, muchas veces la ves como hija y tienes una expectativa que es la de tu abuela y bueno, ya lo veremos con detalle en otro sentido. No, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Si les parece útil este video, compártanlo, suscríbanse al canal, que eso ayuda a que haya como más divulgación de esta información. Y bueno, un placer como siempre, me da mucho gusto, comenten, compartan, seguiremos haciendo videos, por ahí hay otros pendientes de comentarios que nos han ido haciendo, seguiremos haciéndolos. Y bueno, muchas gracias, hasta pronto.